Un día, el Señor Jesús, por amor a usted y por amor a mí, nació. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Te agradezco porque me das nuevamente la oportunidad de poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, por todos tus cuidados, bendiciones que nos das. Cada día estemos agradecidos por todo lo bueno y maravilloso que tú eres con cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguir confiando más y más en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo número 4, y vamos a ver el versículo 4 y 5. Gálatas 4, 4 y 5 dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vayamos al libro de Lucas, capítulo número 2, donde narra cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Versículo número 8. Lucas 2:8 dice: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándoles en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto, como se les había dicho. En la época de Navidad, la mayoría de las personas se enfocan en qué regalar o en qué les podrán regalar, en las comidas que se van a preparar o cómo vestirse. Pero no podemos dejar a un lado lo que realmente importa, que es la razón de celebrar, y la razón principal es que Jesús nació. Esto es muy importante. Él tomó naturaleza humana, siendo Dios. Todo lo que estaba escrito se cumplió a lo largo de la historia de la humanidad. Vemos la fidelidad de Dios, y a su tiempo Jesús vino al mundo, como nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesús vino al mundo a su momento y a su tiempo. Y aquí hay una palabra que quizás a algunos no les gusta escuchar, pero es la encarnación del Señor. Es un término usado para indicar que Jesús, el Hijo de Dios, siendo divino, se despojó de su gloria, dejó todo lo que era para tomar un cuerpo humano. Si usted va conmigo a Filipenses capítulo número 2, Filipenses capítulo 2, versículo número 6 al 8. Filipenses 2, 6 al 8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre
que es sobre todo nombre. La palabra encarnación significa el acto mismo de hacerse carne. El nacimiento del Señor, la venida a Él, ya estaba profetizada. Y nosotros tenemos que glorificar al Señor, que nuestro Dios es fiel, que cumple lo que promete. No es del tiempo suyo y mío, sino en el tiempo de Dios. Todas las cosas suceden. Y aquí que viene un momentito a reflexionar. Quizás usted tiene una solicitud delante del Señor. Espere confiadamente. El Señor tiene su momento, su tiempo. El Señor le va a contestar. Pero lo importante es que nosotros debemos conocer la palabra del Señor para hablar a nuestra generación y también a los que vendrán. Después de ellos, si es que Cristo Jesús no ha venido todavía, ya nosotros ya no estaremos aquí en esta tierra, porque pues lamentablemente uno se va haciendo viejo y se muere, o si no, la muerte nos sorprende. Pero el nacimiento del Señor ya estaba profetizado. Vayamos al libro de Isaías, capítulo número 7, a ver qué dice. Isaías, Isaías 7, 14, dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y esto se repite en Mateo capítulo número 1, porque siempre es bueno ir a la palabra del Señor. Mateo capítulo 1, versículo número 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Queda totalmente establecido que el Señor Jesús iba a venir y que Él nació. Es muy importante esto. En Isaías 9, Isaías capítulo número 9, versículo número 6, dice así, Isaías 9, 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y si vamos al libro de Juan, Juan capítulo número 1, Juan capítulo número 1, versículo número 14. Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Note lo que la Escritura claramente habla, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros lo que tenemos que hacer es agradecerle al Señor por su infinito amor, su misericordia y todo lo que Él ha hecho. Hay un amplio apoyo bíblico para la humanidad de Jesús. Los evangelios informan de las necesidades humanas de Jesús, como el sueño, la comida, la protección física, el sudor, el sangrado. El Señor Jesús también tuvo emociones como gozo, tristeza y también ira. Sin embargo, el propósito de la encarnación no era probar la comida o sentir dolor, sino que el Hijo de Dios fue hecho carne para ser el Salvador de la humanidad. Eso no se debe pasar por alto, hermanos. ¿Cuál fue el objetivo del Señor? Para que todos crean. Él nació. El Salvador del mundo nació. Aquí no estamos para pelear si fue el 24, 25, que si fue en invierno, si fue en primavera, si fue en verano, no. Vamos al hecho principal, es que Jesús nació y punto. Y es muy importante que nosotros hemos tenido, digamos, la costumbre desde pequeñitos que nos enseñaron que el Señor Jesús nació. Pero lo importante de todo esto es que Él nació, pero también murió. Y lo hizo porque le ama a usted.
porque me ama a mí, porque ama a todo el mundo. Su objetivo principal fue eso, redimirnos de la ley, porque como dice la escritura que leímos, y cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo. Era necesario nacer bajo la ley. Todos nosotros hemos fallado en el cumplimiento de la ley de Dios, pero Cristo vino en carne bajo la ley para cumplir la ley a favor nuestro. Y por eso dice la palabra que nosotros no hicimos absolutamente ningún esfuerzo. Todo esto lo hizo Dios. Todo esto lo hizo el Señor Jesús por nosotros y nos salvó y nos perdonó nuestros pecados. Él es el Salvador por excelencia. Es lo que debemos cada día enfocarnos. No solo el hecho que Él nació, porque recuerde, mucha gente en el mundo entero celebra la Navidad y ni siquiera entienden la razón o por qué. Simple y llanamente es temporada de luces, es temporada de comidas, es temporada de agasajos, de bailes y en fin. Pero en realidad nosotros sabemos que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Eso es nuestro enfoque principal, debe ser nuestro enfoque principal. Y tomar tiempo para hablar de estas cosas a nuestros niños, a nuestras niñas. Qué importante es tomar un tiempo para explicarles. Ahora, lógico, si usted no entiende tampoco, pues, ¿cómo les va a explicar, verdad? Necesita buscar información, necesita empaparse más de estos hechos para poder compartir con su familia, con sus hijos, y dejarles esta herencia, esta costumbre tan preciosa que es hasta cuando todo termine, todo se acabe, recordar este evento glorioso. Si Cristo tenía que morir, también tenía que nacer, porque muchos niegan que Él nació, y muchos niegan que Él murió, pero simple y llanamente ahí están ellos buscando cosas aquí en la palabra para poder tener una razón de su creencia, cuando en realidad ellos totalmente están equivocados, porque la palabra que nosotros leímos es totalmente diferente de lo que ellos hablan. En el libro de Hechos, capítulo número 2, Hechos capítulo 2, versículo número 30. Dice la palabra del Señor: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que os sentase en su trono. Está hablando de David. Nosotros, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Es tomar esta porción de la palabra y glorificar al Señor. Porque aquí habla, ¿no? Todo esto dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Nosotros sabemos que un día el Señor Jesús se va a sentar en el trono de David y se va a cumplir esta profecía, porque Él va a reinar 1000 años en esta tierra. No me pregunte qué va a ser o cómo va a ser, simple y llanamente lo que está escrito. Él también nació para ser el rey. Y siendo el rey, imagínese siendo el rey, siendo el todopoderoso, como leímos de Filipenses, se despojó de su gloria. Y le repito, para que le adore, para que le alabe, para que le agradezca, vino a morir por usted y por mí y por el mundo entero. Tenemos que agradecer al Señor por eso. Siguiendo en la palabra del Señor, como nos dice en Romanos capítulo número 1, versículo número 3. Romanos capítulo 1, versículo número 3 dice: vamos a leer desde el versículo 1 para entender mucho mejor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos,
y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe de todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Como le decía, esto necesitamos contar a nuestros niños, nuestras niñas, y si es posible contar también con los vecinos y contarles que no es solamente el objetivo que a ver quién come mejor, a ver cuánto gastan, si el regalo es costoso o vale poco. Lo importante es que nosotros siempre tenemos que tener en mente que lo que estamos celebrando es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. No me cansaré de decirle, Él le ama tanto con amor eterno, que dejó su gloria, dejó todo para hacerse humano como usted y como yo. Como dijimos anteriormente, Él se cansó, tuvo sueño y también se enojó. También conoció todos esos sentimientos humanos. ¿Para qué? Para que la Biblia nos dice que Él es 100% humano, 100% hombre, pero también 100% Dios. Él no perdió. Él quiso, se despojó de todo y lo hizo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos agradecer al Señor. Nos libró de nuestros pecados. Yo vivo tan agradecido, hermanos, porque justamente fue una de estas épocas cuando el Señor Jesús estaba haciendo cosas bien hermosas en mi vida, hasta que yo pude entender realmente cuál es la razón que Él vino a la tierra. Ahí en Romanos capítulo número 8, no quiero pasar por alto este versículo, que dice, Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Jesús era el linaje de David según la carne, pero ahora note lo que dice, por cuanto era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús estaba crucificado? Estaba ahí clavado en la cruz. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Él oraba y le decía, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Y simple y llanamente nosotros sabemos que él estaba muriendo y él estaba llevando todo el pecado del mundo entero. Estaba haciendo una redención del ser humano. ¿Cuántas cosas, hermanos? ¿Cuántas cosas, hermanas, nosotros tenemos que compartir, sacados de la palabra del Señor? Porque es tan hermoso y tan precioso y maravilloso poder reflexionar en todas estas cosas. Sé que es un día de alegría, un día de júbilo, pero también de recordación. Y debemos enfocarnos en ese hecho glorioso. Señor Jesús manifestado en carne. Señor Jesús se despojó a sí mismo y tomó una naturaleza divina para entendernos, para saber cómo somos, para saber qué sentimos, para saber cómo puede llegar a nuestros corazones. Y de ahí que el Señor también habla que Él es el Salvador del mundo. Y Él está diciendo, y todo aquel que a mí se acerca no le echo afuera, sino que yo le mantengo en mi mano. Estamos seguros en el Señor. Era necesario que el Salvador derramara su sangre para el perdón de los pecados. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo número 10. Mire cuántas cosas abarca la Navidad. Cuántas cosas uno puede compartir. Hebreos, capítulo número 10. Hebreos, capítulo número 10, versículo número 5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad,
como en el rollo del libro está escrito de mí, escrito, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y en esta voluntad, como somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Así que nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Le repito, tenemos que agradecer al Señor porque, por supuesto, un sacrificio de sangre requiere un cuerpo de carne y hueso. Y sin la encarnación, Cristo no hubiera podido morir realmente y la cruz no tuviera ningún sentido, no tendría ningún objetivo. Ya es que cada día tenemos que honrar el nombre del Señor y agradecerle por todas sus bondades, todas sus maravillas, todo lo que Él hizo. Vayamos a 1 Timoteo, capítulo número 3. Primera de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Estoy leyendo el 4:16, pero el 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué más nosotros podemos decir sino que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles? Y ahí es donde que dice, leyendo el 1 Timoteo 4:16, hay que tener cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Es importante que nosotros prediquemos todas estas cosas. No dejemos pasar por alto, o si no vamos a predicar, también enseñemos. Compartamos lo que Dios nos da. Compartamos lo que dice la palabra. Quizás a usted, querido hermano, querida hermana, haya capacitado el Señor para llevar su palabra. No pase por alto esto. No pase por alto también predicar que Cristo Jesús se hizo hombre, que habitó entre nosotros y tomó el lugar de nosotros para morir en la cruz del Calvario. No se enfoque nomás en las bendiciones, porque esto también es una bendición, pero no se enfoque nomás en las bendiciones que Dios le va a prosperar, que Dios le va a dar casa, que Dios le va a dar carro. No, hable de estas cosas también que van a traer edificación al pueblo del Señor. Van a traer seguridad, van a traer una convicción plena y segura de que están en el camino correcto y que no importa lo que pase, lo que sea. ¿Por qué? Porque simple y llanamente nosotros sabemos que Cristo Jesús vino a la tierra y que murió. Recuerde que la encarnación de Cristo es una verdad fundamental que revela el amor y la misericordia de Dios hacia la humanidad. A través de la encarnación Jesús se hizo hombre para salvarnos del pecado y de la muerte. Su nacimiento, su vida, su muerte y resurrección nos ofrecen perdón, reconciliación y vida eterna. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Como le digo, le repito una vez y 1000 veces si es necesaria. Adorémosle, alabémosle y demos las gracias por todo lo que Dios hace. Y demos todo el honor, hermano. Que aquí en su palabra encontramos cantidad de cosas que nos respaldan lo que nosotros predicamos, lo que nosotros enseñamos. Y como le decía Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, predica la sana doctrina. Y sabemos que hay mucha gente que se ha desviado del camino del Señor, que ha dejado el verdadero camino y se ha ido tras otras enseñanzas, tras otras cosas. Y la gente que no medita en la palabra o que simple y llanamente se deja llevar por lo que dicen, ahí andan viviendo en el error, andan viviendo, haciendo las cosas como ellos piensan o ellos son. Se dejan llevar por las enseñanzas sin entender
claramente cuál es el verdadero evangelio, cuáles son las buenas nuevas de salvación. Nunca se olvide usted y tenga cuidado de sí mismo. Porque como nos dice la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo número 4, Primera de Juan, capítulo número 4, versículo número 2 y 3 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Mire, qué tremenda palabra. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Así tan sencillo y tan fácil. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Confesar y creer con todo el corazón que el Señor Jesús tomó naturaleza humana, vino en la carne. Porque usted sabe que hay cantidad de enseñanzas por ahí, pero como dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, predica la sana doctrina. Nosotros debemos tomar muy en serio todas estas cosas, estas recomendaciones que nos hace la palabra. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a lo que nos dice el Señor. ¿Por qué es importante, es necesario agradecerle por todo lo que Él es y hace? Porque aquí encontramos también en segunda de Juan, versículo número 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y mire lo que dice aquí. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibéis en casa ni digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Nosotros tenemos que estar seguros, convencidos de que estamos en la verdad, que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que Él nos enseñe, para que Él nos guíe a toda verdad, como dice la Escritura, y la verdad nos hace libres. Y hermanos, tengamos mucha atención, oigamos de lo que la gente enseña, de lo que la gente dice. Lógico, no saquemos nomás una frase, una palabra para irnos por eso, sino que siempre tenemos que leer el texto y el contexto y el antetexto también. Aquí creo que le estoy hablando cosas que no entiendo. O sea que está el versículo y qué dice antes del versículo y también qué dice después del versículo. Es muy importante saber a qué está refiriéndose, de qué está hablando, de qué está diciendo. Porque mire la palabra, qué preciosa, hermanos. Note el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hay que tener mucho cuidado de lo que uno escucha y también de lo que enseña. La encarnación de Cristo es el acto supremo de amor y de redención, el acto que muestra el corazón de Dios y su deseo de estar en relación íntima con nosotros. Dios hizo una obra maravillosa al enviar a su Hijo unigénito al mundo y brindarnos una salvación que no nos merecíamos. ¿Qué podemos vivir entregados a Dios completamente, siguiendo a Jesús como nuestro modelo y como nuestro Señor y Salvador? ¿Qué tenemos que hacer? Unirnos, como dijeron los ángeles. Gloria a Dios en las alturas, hosana. Nosotros tenemos que glorificar al Señor. ¿Por qué? Una razón principal de la que hemos estado hablando. El verbo se hizo carne.
Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco porque tu palabra nos enseña tantas maravillas, tantas cosas que en muchas ocasiones pasamos por alto. Te pido que cada día estemos recordando este evento glorioso de tu nacimiento, que el Señor Jesús nació un día, pero que también murió y todo lo hizo por amor a nosotros. Gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres y que cada día nos enseñas tu palabra. Te doy todo el honor, toda la gloria y la alabanza que te corresponde y ayúdanos cada día a vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún comentario, escríbale, por favor, suscríbase, denme un dedito arriba y sobre todo comparta estas cosas. Y recuerde, tenga una feliz Navidad. Que Dios le bendiga. Amén.